Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es de nuevo un privilegio poder estar reunidos a través de estos medios en esta escuela dominical, amén, para que sigamos aprendiendo de estos evangelios sinópticos. Ya estamos, como ya lo hemos repetido varias veces con la hermana Jimena, la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya a través de estos evangelios sinópticos, y vamos a pedirle al Señor también que en esta mañana podamos aprender de su palabra, que pueda disponer nuestros corazones, ya los hermanos que se están conectando y que no tengan dificultades para hacerlo, que el Señor también nos ayude si hemos llegado con alguna carga, con alguna necesidad, que el Señor también sea dándonos tranquilidad, sea dándonos paz, consuelo en muchos casos, ¿verdad? Y para que podamos tener un corazón dispuesto para aprender de la palabra del Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar antes de comenzar, como lo hacemos todos los domingos en la mañana. Amén. Bendito Dios y Padre Santo, alabamos su nombre primeramente, glorificamos su santo nombre. A usted damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, Señor. Rendimos nuestras vidas, Señor, a ti. Este tiempo que es tuyo, Señor, que no es nuestro, que pertenecemos a ti, Señor, queremos dedicarlo a aprender de tu palabra, Señor. Que usted disponga nuestros corazones en esta mañana, que disponga nuestras vidas, Señor, para tener unos corazones, Señor, dispuestos a recibir lo que usted quiere hablar en esta mañana a través de nuestra hermana Jimena. Si hay algo en nuestras vidas, Señor, algún pecado, algo que a usted no le agrade, Señor, que hayamos hecho, le pedimos en el nombre de Jesús que usted sea perdonándonos, Señor, limpiando nuestros corazones, limpiando nuestras vidas, nuestras manos, nuestros labios, Señor, para poder leer también tu palabra, Señor, con labios santos, puros, Señor, dedicados a ti, Padre mío. Ayúdenos en esta mañana, disponga nuestras vidas, Señor, apure también a mis hermanos que se están conectando, Señor, que puedan tener una conexión fluida para que puedan aprender también tu palabra y para que podamos estar unidos, Señor, en un mismo sentir en torno a tu santo y bendito nombre. Bendiga a nuestra hermana Jimena, que su Espíritu Santo que está en ella, Señor, pueda hablar a nuestras vidas, Señor, a través de ella, para que seamos alimentados con tu palabra. Y los hermanos que van a escuchar más tarde, Señor, el video, van a ver las clases, también puedan ser, Señor, ministrados por tu palabra, Señor, estas enseñanzas que también hacen a nuestras vidas. Se lo pido en el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que están en esta mañana de escuela dominical. Amén. De escuela dominical virtual que tenemos. Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor por esta semana. Amén. Le damos gracias porque el Señor nos ha sostenido, nos ha guardado, porque por su gran misericordia estamos aquí esta mañana y su gran amor. Vamos a hablar un nuevo tema. Recuerda que estamos estudiando, como nuestro hermano Rodrigo lo ha dicho y lo ha recalcado, amén, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Hemos visto la relación que hay entre ellos, diversas situaciones que pasó nuestro Señor, amén. Hemos visto que en algunos vienen más detalle, en otros a lo mejor no tantos detalles o de un punto de vista diferente, pero vemos que la palabra en este evangelio se relaciona una con otra, amén. Y vemos la enseñanza de nuestro Señor. Eso es lo que estamos aprendiendo, la enseñanza de Cristo. Y aquí vamos a entrar a este tema que dice Jesús enseña sobre el divorcio. Amén. A lo mejor podríamos decir el tema debería ser Jesús habla del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? A pesar de, recuerden que los fariseos estaban detrás de él, tentándole, buscándole algo para acusarle. Amén. Recuerden que siempre en todas las situaciones vemos ahí que estaban los fariseos, lo seguían, pero no con el propósito de aprender, sino con el propósito de poder tentarle, poder que él dijera algo para poder acusarle. Amén. Entonces vemos aquí, Jesús comienza su viaje hacia Judea. Sabemos, y por lo que hemos estado estudiando en las últimas clases, de que Jesús está caminando ya hacia la cruz. Él anunció, y lo vimos en la clase pasada, anunció ya su muerte, y también lo habíamos tocado anteriormente, amén. Él comenzó a anunciar que tenía que morir. Amén. O sea, que los discípulos no lo entendían al principio, amén, por qué tenía que morir. Pedro tampoco quería que muriera, amén. Pero vemos que el propósito de Dios, y como dice una canción, a lo mejor es sumamente antigua, a lo mejor muchos de ustedes no la conocen, pero decía que Él nació para morir. Él vino a esta tierra para dar su vida por nosotros, amén, en rescate de nosotros, amén, para darnos vida, darnos perdón de nuestros pecados. Entonces vamos a entrar a este tema, en este viaje que comienza Jesús hacia Judea, dejando Galilea atrás.
y vamos a comenzar con la lectura de la palabra, mi hermana Evelyn. Amén. Jesús enseña sobre el divorcio. Llevándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado de Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os recibo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Amén. A ver, y nuestro hermano Rodrigo, en Mateo 19, del 1 al 12. Esta es la base de nuestra clase de hoy, amén, es nuestro texto base. Amén. ¿La leo el 19? Mateo 19, del 1 al 12. Sí, es importante que el título habla de divorcio y si uno lee, habla del repudio, ya que está ahí en Deuteronomio 24. Entonces también hay unas pequeñas diferencias leves, estuve leyendo también esto, que era cuando hablaba de repudiar a la mujer. Entonces, bueno, la hermana Jimena, después cuando lo estemos viendo ahí, vamos a darnos cuenta. 19 del 1 al 12. Amén. Dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. 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 Entonces vemos aquí que está Jesús. Primero, ahí los fariseos comienzan ahí a hablarle, amén, de cuál era su posición para ver, como lo dijimos al principio. Dice que Jesús comienza a salir, dice, de Capernaum, cruzó el Jordán hacia el suroeste. Aquí vemos, digamos, la parte física, amén. La región de Perea iba a Jerusalén a enfrentar la muerte de la cruz. Este es el paso donde va Jesús, pero mientras él va camino a cumplir obedientemente, porque dice que él se sometió a la voluntad del Padre, amén, fue obediente hasta la cruz, amén, y ese era el propósito, y mientras él iba camino hacia la cruz, él iba enseñando. Dice que una multitud le seguía y Jesús ministraba y les enseñaba la palabra, amén. Entonces vemos que aquí está esta multitud y están los mismos fariseos, amén, los que siempre estaban ahí detrás de él. Frente a esto, a su posición, amén, a lo que estaba sucediendo en ese tiempo, habían dos ideas. Una, que eran los, espero pronunciarlo bien, Shammai, lo voy a pronunciar tal como está escrito, amén. Dice que ellos permitían una carta de divorcio, que era un documento firmado frente a testigos. Su propósito era limitar
los divorcios frívolos. En tiempos de Jesús existían dos posiciones, que es esta, que es Shammai. El conservador solo podía divorciarse si existía infidelidad o pecado sexual por parte de la esposa. Y en la segunda posición que había, que era de Hillel, dice que ellos eran más liberales por cualquier nimiedad, como quemar la comida. Yo pensaba esto, yo dije, ya estaríamos varios separados, porque a quién no se nos ha quemado la comida. Entonces, digamos, esta posición era como extrema, o sea, si no le gustaba, no sé, cómo se peinaba, no le gustaba, si hacía mal la comida, si cocinaba mal, era un motivo para los cuales, digamos, los que guardaban esta idea de Hillel, era un motivo para separarse. Contrario a la otra posición, la cual decía que era por causa de infidelidad, y que también es una de lo que Dios habla también ahí. Y vemos que en estas dos posiciones estaban los fariseos. En los tiempos de Moisés, dice, así como de Jesús, la práctica del matrimonio se alejó mucho de la intención de Dios. Lo mismo sucede hoy. Sabemos que el matrimonio lo constituyó el Señor. ¿No es cierto? ¿Usted está de acuerdo con eso? Amén, claro que sí. El Señor lo constituyó, y lo vamos a ir leyendo a medida que vamos avanzando, amén. Vemos aquí, Jesús dijo que Moisés dio esta ley solo porque el corazón de la gente estaba endurecido. Y ahí lo que habla, cuando habla de la dureza del corazón, habla del pecado. Porque cuando el Señor unió al hombre y a la mujer ahí en el huerto del Edén, habló con ellos, con ambos, les dio para que se multiplicaran, y vamos a ver después este texto ahí en Génesis, amén. Le dice que Jesús, cuando le preguntaron cuál era su opinión frente al divorcio, el Señor dijo que la ley había sido dada por la dureza del corazón. Vamos a leer ahí en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Voy. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Amén. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le será entregada a su mano, en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y la entregare en su mano y la despediere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová Dios te da por heredad. Amén. Bueno, si no le agrada, le dice por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Cuando se habla de algo indecente, aquí la palabra del Señor habla de algo inmoral. Ahí, como decía nuestro hermano Rodrigo, cuando habla del repudio, les voy a leer una porción ahí que busqué el significado. Dice, la Biblia no hace distinción alguna entre separarse y el repudio, o el divorcio, amén, es lo mismo. Y el dejar o abandonar cualquiera de estos actos efectúa lo que Jesús condena en Mateo 19:6, es decir, separar lo que Dios junta. Y este hecho es condenado por Dios, pues, bueno, ahí lo vamos a leer después en Malaquías, que el Señor odia o no acepta el divorcio. Amén. El deseo del Señor es que el matrimonio sea guardado, amén. Honroso es el matrimonio, lo vamos a leer también ahí en Hebreos, amén. El matrimonio es algo que primero el Señor lo constituyó, y el Señor manda primero que es una relación donde dos se juntan y se forman en uno solo. Amén. Amén. Hay una unidad completa, amén, de sentimiento, de amor, de la parte sexual, amén. El Señor bendice la relación íntima ahí en el matrimonio. Hay una bendición.
Por eso todo lo que está fuera del matrimonio es pecado, amén, el adulterio, la fornicación. Sí, Señor. Entonces vemos aquí que dice, Moisés constituyó algunas leyes para ayudar a las víctimas, porque aquí las víctimas eran las mujeres, amén. Eran leyes civiles designadas especialmente para proteger a las mujeres, que en esta cultura se convertían en vulnerables al vivir solas, porque las repudiaban y las echaban, amén. Ellas no podían volver a casarse. Con la ley de Moisés, un hombre ya no podía echar fuera a una mujer con facilidad. Aquí Moisés había que pensar, tenía que ser algo realmente indecente, no por solamente por, como yo les decía al principio, mejor en forma de broma, de quemar la comida, pero estaba en ese tiempo, si quemaba la comida, si no le gustaba alguna cosa. O podríamos decir como escuchamos hoy en día, encontré a alguien mejor, alguien más joven, porque siempre son como más jóvenes las mejores, no sé Sí, si usted se ha Señor. dado cuenta, porque siempre más jóvenes. Y cuando nosotros, yo pensaba, cuando nosotros nos casamos, amén, y estamos ahí y dando nuestros votos, que más que nada es nuestra palabra, y el Señor dice que nuestra palabra debe ser sí y debe ser no. Y nuestra Amén. palabra, cuando nosotros prometemos algo, debemos cumplirlo. Amén. Yo le decía a mi esposo en forma de broma, por supuesto, le decía, no me acuerdo mucho de lo que, entre el nerviosismo y todo lo que pasa en ese momento, le dije, no me acuerdo mucho, pero gracias al Señor que he estado en otro matrimonio y ahí he podido escuchar lo que dije, de algo me acuerdo, por supuesto, pero una de las cosas que a mí marcó mi vida era que yo hice un compromiso, Amén. y primero con el Señor. Amén. Y es cuando decimos que nuestra palabra tiene que tener valor. Por eso el Señor nos dice que no con ligereza nosotros prometamos cosas, porque nosotros debemos cumplir cuando prometemos. Amén. Y cuando hacemos esta promesa primero delante del Señor. Amén. Y como dice ahí el pastor, y la verdad que lo he escuchado tantas veces, por eso lo sé, y el pastor dice, y delante de estos testigos. Amén. Porque nosotros invitamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, amén. Nuestros padres están ahí. Entonces vemos, y dice, delante de estos testigos, nosotros estamos prometiendo el envejecer juntos, amén. Ahí dice, pues estaré contigo en la enfermedad, en la salud, en la pobreza. Y vemos tristemente que la realidad de los matrimonios hoy en día no es así. Sí, Señor. Triste eso. Sí. Pero primero debemos recordar que el Señor constituyó el matrimonio, que el Señor es nuestra ayuda, amén. Él es nuestro socorro, Él es nuestro protector, amén. Él nos ayudará porque sabemos que dentro del matrimonio pasamos situaciones, amén. Puede ser de cesantía, a lo mejor situaciones de que somos dos caracteres diferentes, amén. Venimos de dos mundos diferentes, podríamos decirlo de una manera, amén. Pero el Señor habla de que estos dos mundos se están uniendo y tienen que ser uno solo. Estas dos personas con defecto, amén, porque no somos perfectos, solamente nuestro Señor es perfecto, nosotros no lo somos, amén, pero vemos en esta situación, amén, en este tiempo en que estaba el Señor Jesús, ya había un abuso de dar carta de divorcio, amén, querían divorciarse por cualquier cosa, por eso Moisés y el Señor le dice, mandó esta ley para proteger a la mujer, amén, porque el divorcio era hacia darle una carta de despedida a la mujer. Y vemos que, bueno, como en varias ocasiones vemos ahí que ellos ya se desviaron de los principios. Y el Señor aquí hace un llamado aquí a los principios, al matrimonio. A eso hace llamado el Señor. ¿Quién constituyó el matrimonio? ¿Por qué Moisés tuvo que hacerlo? Y que habla de la dureza del corazón. Se los voy a poner después en la clase, en una de las diapositivas. Dice, a ver si mi hermano, no me acuerdo que tiene Hebreos 3:8. Hebreos 3:8. Yo tengo el 3:4. Es el 8, hermano, pero no sé. ¿No? O sea, yo tengo el 13:4, perdón. Y no veo a nadie con Hebreos 3:8. Ya, pero tienes 3:8, hermano. Sí. Ya. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Endurezcáis vuestros corazones. Ahí habla de la dureza del corazón, amén. El Señor hizo referencia a eso, por la dureza del corazón. La dureza dice,
y aquí sale unos sinónimos, significa endurecer el corazón, significa que está seco, obstinado, insensible frente a Dios y a su palabra. Amén. Cuando nosotros nos casamos, como lo vuelvo a recalcar, nosotros lo hacemos frente al Señor. Amén. Nosotros cuando decimos sí, acepto, lo hacemos primero frente al Señor. Amén. Y estamos dando nuestra palabra a nuestro esposo, bueno, en el caso nuestro, y en el caso de los varones, a su esposa. Amén. Una palabra de exclusividad. Eso me gustó escuchar el otro día en una ceremonia. Exclusividad. Del uno para el otro. Amén. De guardar, de que juntos vamos a seguir adelante, amén. Es triste cuando hay crisis, amén, porque la crisis trae dolor, no tan solo a la pareja, sino a los hijos, a los que están a nuestro alrededor, amén. Es terrible. Y el Señor no quiere eso, amén. Jesús nos da 4 principios para aprender de su respuesta. Esta fue la respuesta del Señor. Primero, el matrimonio es parte del plan de Dios. El Señor constituye el matrimonio, amén. Segundo, el divorcio es el resultado cuando el corazón de la persona se endurece. Tercero, Dios permite el divorcio si el cónyuge no es sexualmente fiel al matrimonio. Y cuarto, Dios debe dar gracia especial al que decide vivir una vida de soltero. Y voy a lo mejor ampliar un poquito esta parte, de que también la palabra del Señor dice, cuando uno llega al Señor, cuando uno conoce a Cristo, cuando uno comienza la nueva vida en el Señor, dice que se quede en la condición que llegó, amén. Y si está separado, siga así. Si está casado, a pesar que la persona a lo mejor con la cual está casada no ha aceptado a Cristo, dice que igual nosotros debemos conservar el matrimonio. Amén. Porque dice que con nuestro testimonio podemos ganar a nuestro esposo o a nuestra esposa en el caso del varón, amén. Entonces Dios habla, no importando, porque algunos dicen, no, es que no me casé en una iglesia evangélica, me casé en una iglesia católica. Usted donde se haya casado, se casó delante del Señor, porque el matrimonio es honroso, amén. De ahí lo vamos también a leer ese texto que es muy bonito. El matrimonio es parte del plan de Dios, como lo dijimos, amén. Jesús no escogió entre las dos enseñanzas que yo les planteé al principio, amén, las dos enseñanzas que había en ese tiempo, que enseñaban los fariseos. Él volvió atrás a las enseñanzas del Creador, amén. Vamos a leer ahora en Génesis 2:18. Amén. 2:18 dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le hará ayuda idónea para él. Y después el 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Como vuelvo a recalcar, el Señor no le dijo, mira, yo acepto esta posición ni la otra. El Señor fue y dijo, ¿quién constituyó el matrimonio? ¿Por qué fue constituido? Dice que Dios miró su naturaleza, vio que todo era bueno, que todo, podríamos decir, perfecto, amén, las aves, las flores, el agua, todo lo que el Señor había creado. Pero dice que vio que el hombre no era bueno que el hombre estuviera solo. Amén. Amén. Y bueno, más adelante usted puede leerlo ahí en Génesis, dice, le haré una ayuda idónea. Amén. Idónea, una ayuda ahí juntos. Amén. Hay un libro que dice preparemos para la adolescencia. Me parece que en ese libro habla también cuando los jóvenes comienzan ahí la expectativa de poder casarse y todo eso. Cuán importante es el respeto, amén. Cuán importante es esperar en el Señor y desde antes. Nosotros como mamá oramos, yo por lo menos lo he hecho y sigo orando para que mi hijo pueda casarse con una mujer temerosa de Dios, una mujer que honra a Dios y que juntos puedan seguir adelante en su matrimonio, amén, y puedan vivir conforme a la palabra del Señor. Nuestros principios están en la palabra, amén. Nunca olvide eso, hermano. Nuestros principios están en la palabra. A pesar que el mundo se vaya en contra de los principios de Dios, nuestros principios están en la palabra. Entonces dice que Dios dijo que una parte de su creación no era buena, y esa era que el hombre estuviera solo.
No es bueno que el hombre esté solo. Amén. Yo creo que yo digo que es muy importante, no sé si mi hermano Rodrigo me apoya en esto, pero yo siempre digo que la mujer tiene una influencia. Sí. Y en Proverbios usted puede leer que el Señor ahí habla a la mujer, dice que la mujer sabia edifica su casa. Y la necia la destruye. Su casa. Usted es una gran influencia, somos una gran influencia. Y lo podemos ver en muchos casos, hermanas, cuando vemos mamás donde hay resentimiento, donde hay a lo mejor situaciones en las cuales son provocadas a lo mejor por las madres. Por eso el Señor nos manda a ser sabias, amén, a construir nuestro hogar. En una oportunidad, bueno, el Señor me honró para hablar de ese tema y le doy gracias al Señor porque también, porque cada vez que hablamos de la palabra del Señor estamos aprendiendo nosotros, cada uno de nosotros estamos aprendiendo, amén, así como usted también está aprendiendo del Señor, nosotros también lo estamos haciendo, amén, y el Señor cada día nos enseña. Entonces el Señor dice que Eva fue la solución de Dios para el problema que tenía Adán de estar solo, amén, el matrimonio fue idea de Dios. Mi hermana, que pueda leer ahí en Proverbios 18:22, mi hermana Karen. Amén. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Amén. El que haya esposa, haya el bien. Amén. Hay muchos textos ahí en Proverbios, usted puede verlo, yo un tiempo lo estuve haciendo, amén, marcar. Hay textos que van dirigidos hacia el varón, otros hacia la mujer, amén, hablando de la importancia, amén, primero cuando nosotros hablamos de los hablamos de los proverbios, hablamos de la relación con los demás, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestro, si estamos trabajando, con nuestro jefe, amén. Y los salmos hablamos de nuestra relación con Dios, amén. Los salmos nos enseñan a adorar y alabar a Dios. Los proverbios a la relación con las personas que están a nuestro alrededor, amén. Son dos libros de la Biblia, el cual también usted debe usar para este propósito, amén. Entonces vemos ahí, como decía, el que haya esposa haya el bien. Así que las mujeres dicen amén, amén. Amén. Que haya esposa haya el bien, amén. Jesús honró el matrimonio, dice ahí, cuando él hizo su primer milagro fue en un matrimonio, ahí en Juan 2 lo puede ver. Dios dijo que el hombre debería dejar, y que lo leyó también mi hermana, pero también vamos a leer ahí en Mateo 19, 4 y 5 de nuevo, Mateo 19, 4 y 5. Yo lo tengo, denme un segundo. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Aquí la palabra del Señor hace referencia a lo que estaba en el Antiguo Testamento, a la palabra de Dios, amén. El Nuevo y el Antiguo Testamento son la palabra del Señor, y toda la palabra del Señor es útil. Toda la palabra es útil. Y vemos aquí que el Señor hace referencia al texto que leemos ahí en Génesis, amén. Primero, que el hombre tiene que dejar a padre y madre. Yo recuerdo siempre que el consejo de mi papá era que cuando nos casáramos, aunque fuéramos a vivir en una pieza, fuéramos a vivir ahí. Porque estamos comenzando un nuevo hogar, una nueva familia. Y debíamos comenzar solo. Y yo creo que es un buen consejo, hermano, porque en una casa no pueden haber dos cabezas mandando, amén, en un hogar, amén, porque se entiende. Yo siempre le digo a mi esposo, yo sé que mi familia me va a apoyar a mí, y entiendo que tu familia te va a apoyar a ti porque tú eres su hijo. Y cuando nosotros comenzamos un nuevo hogar, comenzamos, a lo mejor tenemos otra forma de hacer las cosas, amén, y estamos también aprendiendo. Y yo la primera semana que nos casamos, mi esposo cocinó. Yo vengo de un hogar donde somos 10, 15, 20 y 30 nos juntamos, y mi esposo de un hogar donde son 2 y 3 nomás. Entonces yo no sabía cocinar para pocos. De hecho, mi primera almuerzo que hice
encontraba que era tan poco lo que había, empecé a echarle más, y veía que era como otro día almorzando lo mismo, porque yo venía de un hogar totalmente de mucha gente, pues, entonces encontraba que era muy poca la comida. Ay, Dios. La verdad que, bueno, igual, y ya después empezaba a preguntarle cuánto tengo que hacer, no sé, la cantidad, porque me costó al principio eso, como la cantidad. Y vemos que lo estamos moldeando, estamos ahí y vamos a seguir haciéndolo, hermanos, porque no somos perfectos. Y porque Amén. sabemos que también el Señor está trabajando en nuestro carácter, amén. Ahí en nuestro diario vivir, ahí el Señor está moldeando su carácter en nuestras vidas. Y eso no tan solo con la relación con los demás, sino que nuestra relación en el hogar, en la familia. Como decía nuestro pastor Rubén, el Señor nos mandó a las casas, amén, a estar en nuestros hogares, pero también compartiendo la palabra, siendo testimonios, amén, de que el Señor vive en nuestras vidas. Entonces vemos aquí que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. No sé si alguien quiere decir algo de esto. Yo creo que todos hemos tenido, por lo menos los que estamos casados. Hermano Rodrigo. No, solo Hay muchos que, comentar, bueno, cuando los fariseos fueron a donde Jesús, dice la Escritura que lo fueron a tentar, eso fue lo primero. Le llevaban una tentación porque era una pregunta bastante difícil. Y ellos le dijeron a Jesús que Moisés había ordenado, o sea, les había mandado prácticamente a que se pudieran divorciar. Y la verdad de las cosas que no fue así, Jesús se lo aclara en el versículo más adelante y les dice, Moisés permitió, que es diferente a mandarlos, ¿ya? Y como comentaba la hermana Jimena, lo estaban haciendo por cualquier cosa que les desagradara a la mujer, se estaban divorciando, estaban dándole esta carta de divorcio. ¿Y cómo lo hacían ellos? Se paraban frente a la mujer y le decían 3 veces, te divorcio, te divorcio, te divorcio, le daban la carta y se iban. Y eso lo estaban haciendo antes que saliera la ley. Antes que saliera la ley estaban repudiando a la mujer. Entonces, como siempre yo he dicho, Dios siempre ha tenido, a la mujer siempre la ha puesto en alta estima. Y lo que hizo la ley esta fue, ¿verdad?, en favor de la mujer. Recuerden que los judíos, y todavía, son muy machistas, muy machistas. La mujer, recuerden, en ese tiempo no comía con el marido, no se sentaba a la misma mesa. Ellas comían separados prácticamente junto con los sirvientes de la casa. Entonces tenía una posición muy baja. Entonces el Señor, al darse cuenta de esta situación, que la divorciaban y la mujer quedaba sola, porque nadie se quería volver a casar con ella, ya porque si no estaba en pecado, el Señor trató de alguna manera de arreglar la situación de esta forma, permitiendo ya que pudieran dar esta carta de divorcio. Entonces salían con la frente en alto las mujeres con esta carta de divorcio y se podían volver a casar. Entonces tenemos que darnos cuenta de la tentación que le traían al Señor Jesucristo, ya de que él tomara una de estas dos posiciones, de estas dos personas influyentes que estaban ahí, ¿verdad? Que eran unos más extremistas y lo otro que se apegaba más a la ley. Y por eso venían al Señor Jesucristo a tentarle. Y el Señor, obviamente, que siempre le respondía con una palabra de sabiduría, ¿ya? Y les dijo que en un principio esto no había sido así, esto no había sido ya el objetivo del Señor. Y cuando nos vamos al principio, tenemos que irnos al huerto del Edén. Ya recuerden que el hombre estaba sin pecado. Entonces, el hombre sin pecado, el diseño original del Señor, era que estuviesen para toda la vida juntos. Pero ya una vez que entró el pecado, entendiendo y sabiendo el Señor la naturaleza pecaminosa que tenemos, iban a ocurrir este tipo de cosas. Entonces el Señor trató de alguna manera de ordenar la situación y permitió que Moisés, vuelvo a repetir, no ordenó, permitió que Moisés diera esta carta de divorcio, y esta iba en directa beneficio de la mujer, ya, para que la mujer pudiese salir de su hogar y se pudiese volver a casar. Ese aporte ya sé yo, porque en realidad, gracias a Dios, tengo mi matrimonio con mi esposa, y como dice la Jimena, sí, problemas chicos, domésticos, hemos tenido y seguimos teniendo muchísimos, pero el compromiso que hicimos delante del Señor con mi esposa, ¿verdad? Lo honramos también en ese tipo de diferencias, porque no hay amén. matrimonios perfectos, hermano, no Sí, existe Señor. ninguno. ¿No? Usted me puede ver aquí con camisita, muy bonito, pero en mi matrimonio sí tenemos dificultades. Pero obviamente que si hacemos primero el compromiso con el Señor y después Amén. con la esposa, ¿verdad? Lo solucionamos de alguna manera, porque si pudiésemos recordar
nuestros matrimonios, del 100% del matrimonio, no todo el matrimonio es malo, tiene su porcentaje, no sé, pues 10, 20% de diferencia, y a veces la gente se divorcia por ese pequeño porcentaje de problema que tiene y deja todo lo demás de lado, los hijos, el amor que se tienen, ¿verdad?, con su esposa, y por cosas muy pequeñas se separan. Y eso es lo que el Señor no quiere para nuestras vidas, y por eso Él dice, ¿verdad?, que lo unió para siempre y que no nos separemos, que Él ya nos ve como una sola carne. ¿Ya? Entonces tenemos que esforzarnos por mantener nuestros matrimonios. Ya más adelante vamos, cuando la hermana Jimena entre ya al tema del divorcio, y vamos a hablar de algunos otros puntitos que son diferentes, ¿verdad? No sé, pues cuando la mujer es abusada, es golpeada, ahí ya es otro tema, ahí realmente tiene que dejar a la persona que le está haciendo daño. Pero yo creo que eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Amén, hermana Jimena, eso mi aporte. Amén. Entonces vemos acá en la respuesta del Señor, dice, Dios dijo que el hombre debe unirse a su esposa. En Mateo 19:5. Mateo 19:5. Y también vamos a leer ahí en Efesios 5:28. Dice, la ama de la misma manera que se ama a sí mismo. Amén. La unión entre un hombre y su esposa es sagrada. Eso es lo que queremos dejar en claro, hermanos. Es sagrada. Son ellos. Amén. Son, podemos decir, un mundo aparte. Cada hogar, cada familia que se forma, amén, en una unidad del matrimonio. No sé si alguien tiene Mateo 19:5. Yo leí recién, hermana Jimena, Mateo 19, 4 y 5. ¿Me lo puede volver a leer, hermana Andrea, por favor? Ya, lo busco el tiro. Mientras que mi Efesios 5, también lo tiene usted, hermana Andrea, Efesios 5:28. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Ya? Y Efesios 5. Efesios 5 del 28 al 33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Entonces, aquí queda claro lo que hemos hablado, amén. Primero de la unidad que el Señor, aquí al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, dice, amén. El matrimonio. Escuchaba a un hombre, después voy a investigar un poquito más, él hablaba de la matriz, cuando habla de matrimonio habla de la matriz, habla de la mujer y el hombre, que se pueden procrear, tener hijos. Bueno, en el caso mío, yo tuve problemas para quedar embarazada y nosotros con mi esposo decidimos que si el Señor nos quería dar un hijo, nos iba a dar, y si no, amén también, lo íbamos a aceptar. La verdad que pasó un tiempo y yo quedé embarazada y le damos gracias al Señor porque sabemos que Él nos dio un hijo. Bendijo primero, bueno, a uno como mujer, el poder, la maravilla. Yo la verdad, bueno, es que yo sigo, a pesar que ya mi hijo tiene 20 años, va a cumplir 21 este año, pero yo recuerdo ese día que yo escuché su corazón. Apenas medía 2 centímetros y escuché su corazón. Yo creo que ahí me convencí que realmente estaba embarazada. Para mí fue sorprendente de ver la grandeza de Dios de permitirnos procrear, de tener en nuestro vientre a nuestros hijos, de permitir, no sé, la maravilla. Yo, para mí es maravilloso. Yo siempre que puedo ver estos reportajes cuando muestra, para mí fue impresionante. No sé, yo realmente lloré cuando escuché su corazón. Me impresionó de que me diera tan solo casi 2 centímetros y podía escuchar su corazón. Por eso es terrible cuando se habla del aborto, de matar una vida.
yo la verdad que me estremece porque me pongo en el caso primero de poder, el Señor me bendijo con un hijo y de poder haber escuchado su corazón, eso fue para mí sorprendente. Creo que toda madre valora eso, que el Señor nos ha bendecido, amén. Dice que los hijos son una bendición, son como flechas ahí, entonces que debemos dirigir, amén, debemos enseñar la palabra, los principios del Señor. Le damos gracias al Señor por eso, amén. Entonces vemos aquí la unidad. Aquí el Señor habla de que el hombre debe unirse a su esposa, debe haber una unidad, y más aún Él la compara con la unidad de Cristo con la iglesia, donde Cristo dio su vida por la iglesia. Esa unidad debe ser la que nosotros debemos tener, amén. Esa unidad de protegernos el uno al otro, amén, de cuidar nuestro matrimonio. Entendemos, como decía nuestro hermano Rodrigo, que donde hay violencia, donde hay abuso, donde también aquí el Señor dijo problemas sexuales, amén, cosas que traen división, que traen pecado al matrimonio, eso es un motivo de separación, amén. O sea, no podemos decirle a una persona que está siendo golpeada, quédese ahí. No, no es así, hermano. El Señor cuida y tiene cuidado de nuestras vidas. Por eso el Señor dice que el Señor manda al esposo a amar a su esposa, como ama su cuerpo, como se preocupa de tener una buena presentación, de cuidarse, algunos hacen ejercicio, no sé. Él habla de como así como ama a su cuerpo, ama a su esposa, y dice que la mujer respeta a su marido. Amén. Y el respeto debe ser mutuo. Y el amarse también, por supuesto, amén. Porque aquí es una decisión, hermana. No es porque yo sienta, hoy día, no sé, pues al principio sabemos que está el amor, la pasión, todo ahí, pero a medida que pasa el tiempo sabemos que es una decisión. Yo tomé la decisión de casarme, amén, de amarle, comprometí mi palabra delante del Señor. Entonces aquí habla de cuán importante es la unidad. La Biblia dice que el hombre nunca debe tratar a su esposa bruscamente, Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Mi hermana Carmen. Amén. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. Amén. Esto va para los maridos, pero tenemos a nuestro hermano Rodrigo, no sé si hay otro hermano ahí. Amén. Habla ahí de la importancia, pero también el Señor nos dice a todos, no, aquí Dios no hace excepción, a todos, dice que nuestra palabra sea sazonada. Amén. Sea con suavidad. Amén. Podemos decir no, pero suavemente, con prudencia. Amén. A veces no es necesario enojarse para enfrentar una situación. Amén. Pero si no enojamos, dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Amén. Que podamos reconciliarnos, podamos tomar una decisión. Amén. Juntos. Un hombre y una mujer son herederos juntos del don de la vida eterna. Amén. Nosotros somos todos hijos de Dios que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y tenemos la bendición de la vida eterna y tenemos la bendición de ser herederos. Eso dice en 1 de Pedro 3:7. Mi hermana Dice, Natalia. vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. 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 Vivir sabiamente. Amén. Eso es el consejo de su palabra. Amén. Para que las oraciones no tengan estorbo. Amén. El plan de Dios fue que el matrimonio sea la unión entre un hombre y una mujer. Su plan nunca fue que el hombre tuviera más de una esposa. Hay un ejemplo ahí en la Biblia de Lamec, que él tuvo más, era un hombre vil que cometió adulterio y homicidio, amén. Eso después usted lo puede leer ahí en Génesis 4, del 19 al 23, amén. El matrimonio es una relación entre dos personas. Ya un tercero ya está sobrando, amén. El matrimonio es entre dos, el hombre y la mujer, amén. Algunos líderes de falsas religiones han tomado varias esposas. Aquí en Chile nosotros se acuerdan me parece que fue en Santiago,
el profeta de... Ay, se me olvidó. De Peñalolén. Justamente. En ninguna parte de la Biblia dice eso, amén. El Señor dice que es entre el hombre y la mujer, amén. Ellos dos serán uno, amén. No habla de tercero ni cuarto, todo eso es una abominación delante del Señor, es adulterio, es fornicación, no tiene otro nombre, amén. Cualquier religión que enseñe la poligamia es falsa. Recuerde que el matrimonio es el cuadro de la unión entre Cristo y la iglesia, amén. A eso Dios comparó al matrimonio. El plan de Dios fue que el matrimonio sea una unión física, amén. Un hombre y su esposa se unen en una sola carne durante una unión sexual. Dios quiere que el marido y su mujer disfruten juntos de la relación sexual. El Señor bendice la relación sexual dentro del matrimonio, amén. Dice que debemos tener cuidado, amén. Si alguno se está quemando, dice que es mejor que se case, amén. Por eso, bueno, esto para los más jóvenes, amén, los que aún no se han casado, pedir al Señor que le ayude en su decisión, porque es su decisión, amén, hermano. Usted, los jóvenes, y nosotros también, llegó el momento que nosotros tomamos una decisión con quién queríamos casarnos, amén, y en esta decisión podamos tomarla sabiamente, no en yugo desigual, como dice la palabra, amén, que si usted es un creyente, cásese con un creyente, amén. Amén. Estamos hablando de aquellos que no se han casado todavía, amén, pero hay una bendición en el matrimonio, pero también en aquellos los cuales han decidido no casarse. Dios quiere que el marido y su mujer, amén, lo dije, ellos compartan su cuerpo en esta unión. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 7:4. Amén. Al tiro. Mientras, no sé qué, Yo, 1 Corintios. hermana, yo, Evelyn. Yo. Amén. No se escucha. Hermana Evelyn. Ah, perdón. No. La hermana No, a Evelyn mí no. Cornejo la tiene. Nuestra hermana Ah, Evelyn también. Cornejo. No se escucha. ¿Aló? ¿No se Ahí sí. escuchó? Ahora sí. Ahí sí, ya. Ahora sí. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Amén. Habla de una unidad, amén. Amén. De Dios bendice la relación del hombre y la mujer, el matrimonio, amén. La relación es bendecida por el Señor dentro del matrimonio. Todo lo que es fuera del matrimonio no conviene, daña, destruye el matrimonio, amén. También ahí en 1 Corintios 6:13 y el versículo 16 al 20. Amén. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, amén, los cuales son de Dios, amén. Honroso sea en todo el matrimonio. Vamos a leer ahí en Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Se los voy a leer yo en una versión que ¿Lo dice leo la lenguaje. versión normal? ¿Que lo tengo yo No, ese? voy a leerlo en una versión ya. que dice lenguaje actual, dice 13:4. Todo debe considerar
todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Hermano Rodrigo, ¿qué versión tiene usted? No, tenía la normal, dice 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y quería también, Jimena, ahí en el que leyó la hermana Evelyn, en 1 Corintios también el 7, lo que pasa que el otro versículo que viene a continuación dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, hablando, ¿verdad?, de la relación sexual entre el hombre y la mujer. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces cuando los matrimonios tienen algún inconveniente, vienen y separan literalmente las camas. Uno se va a dormir con uno de los hijos, y solamente porque tuvieron un pequeño desacuerdo, ¿ya? Y como dice la escritura acá, se empiezan a negar en este ámbito sexual. Entonces, sobre todo, bueno, sabemos la necesidad quizás para los más jóvenes, es un poco más fuerte. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque dice, no vaya a hacer cosas que pase tanto tiempo, que no tengan esta intimidad, ¿verdad? Que la incontinencia, Satanás tiente a uno de las dos partes. Entonces debemos tener cuidado con esto, ¿no? Tenemos, los matrimonios sobre todo, tener cuidado con esto, de no negarnos porque nos enojamos. No, yo estoy enojado contigo, así que separados. Ya aquí no hay unión, no hay nada hasta que nos arreglemos. Y eso ¿cómo se llama? Es problema para los matrimonios, ¿eh? La mayoría de los matrimonios se han separado por estas causas. ¿Ya? Porque tienen un pequeño inconveniente y ¡pum!, llegan y se separan y no pasa nada más en el ámbito de la intimidad sexual. Y después ya el problema se acreciente y después ya no hayan cómo zanjarlo. Entonces, que el Señor nos ayude a no llevar nuestros problemas, como siempre digo yo, a nuestra alcoba, ¿ya? A nuestra intimidad. ¿Ya? Debemos solucionar los problemas antes de que estos crezcan más, y cuando crecen tanto, después cuando volvemos atrás y nos reconciliamos, ¿verdad?, con nuestra esposa, nuestros esposos, decimos, en realidad no era tan grave, ¿por qué estuvimos tanto tiempo enojados si no era para tanto? Entonces, que el Señor nos dé sabiduría y de poner a nuestro esposo, nuestra esposa en primer lugar, a tratarnos, ¿ya? Como a Cristo, ¿verdad? Como amó a su iglesia, los hombres amar a su esposa y viceversa también, porque se habla mucho de que el hombre, que el brazo frágil es la mujer, y también la mujer tiene que preocuparse de su marido en este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude a todos, tanto hombres como mujeres, a tener una buena relación con la ayuda del Señor, obviamente. Amén. Gracias, hermano Rodrigo. Amén. Sabemos que es indispensable, amén. Nosotros no estamos solo en ninguna batalla, amén, en ninguna situación. Nosotros estamos con el Señor está siempre a nuestro lado, amén. Es importante saber que está la presencia del Señor para guiarnos, para ayudarnos frente a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestra relación con los demás, en nuestro trabajo. El Señor siempre está con nosotros, amén. Nunca olvidemos eso. Y Él es el que nos puede guiar, amén, y sus principios, su palabra es el consejo que debemos buscar frente a cualquier situación que esté enfrentando, amén, frente al matrimonio, frente a su vida personal, amén, o frente a su trabajo, como lo decía al principio, amén. El plan de Dios fue que el matrimonio dure por toda la vida. Ese es el plan de Dios. La muerte es lo único que debe romper un matrimonio. Romanos 7, 2 y 3. Porque porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amén. Amén. Bueno, aquí habla que el plan de Dios, y cuando nosotros hacemos nuestro voto, como le decía al principio, dice que estaré contigo en la enfermedad, en la salud, hasta que la muerte nos separe. Es dentro de nuestros votos de matrimonio que hacemos, amén. Ese es el deseo del Señor, que su matrimonio dure.
entendiendo que hay excepciones y lo queremos dejar bien en claro, o sea, nosotros no estamos promocionando de que si hay violencia tenga que seguir juntos, amén, o si hay algún desvío sexual, algún problema, amén. Todos esos casos se tratan en forma privada, amén, amén. Si usted tiene alguna pregunta, ¿no?, frente a esto, o está pasando alguna situación difícil, pida oración, hermano, pida oración. No se avergüence delante del Señor, amén. Usted delante del Señor ponga su situación, amén, si tiene algún problema o conoce algún matrimonio que está pasando alguna dificultad, amén. El Señor es el único que puede restaurar, que puede sanar, que puede ayudarnos si hay algún problema, a poder perdonar, amén. Ese perdón que el Señor también nos da a nuestra vida. Que dice ahí en Mateo 19:6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe, o juntó, no lo separe el hombre. El divorcio es el resultado cuando el corazón de la persona se endurece. Eso lo dijimos desde un principio, amén. Ahí en Mateo 19. Los fariseos preguntaban a Jesús por qué Moisés mandó o permitió, amén, que fue lo que el Señor dijo, amén, que existiera la carta de divorcio. Lo mandó a causa de la dureza del corazón, amén. Jesús lo dijo, no lo mandó, él solamente lo permitió por la dureza del corazón. El divorcio siempre es el resultado del pecado, amén. Cuando dice, no, nos vamos a separar por un tiempo, ojo, no es bueno, amén. Salvo que sea algo como, ahí también lo hacía referencia mi hermano ahí en 1 Corintios, de mutuo acuerdo, porque a lo mejor, no sé, por el caso de aquellos que son evangelistas o pastores y tienen que viajar por un tiempo y después volver, amén, pero la fidelidad siempre debe estar en el matrimonio, amén. El divorcio entró en el mundo por causa de corazones endurecidos. El pecado es la causa de la dureza del corazón. Un corazón endurecido vuelve a la persona, un juez, un corazón endurecido dice no a la voz suave y dulce de Dios. Ahí lo puede ver en Romanos. Quiero que leamos solamente, como decía mi hermana, 2 citas ahí del Romano 8, del 7 y 9. Usted después lo puede leer completo, amén. Romanos 8, las citas 7 al 9. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Debemos ser guiados. Por eso le decía que nuestro compromiso, cuando lo hacemos delante de nuestro Dios, amén, y que Él nos ayudará, nos guiará, nos dará sabiduría, amén, para seguir adelante en nuestro matrimonio, para superar a lo mejor las diferencias, que a veces, como decía, pueden ser pequeñas, amén. De repente yo he escuchado porque no tapan la pasta de dientes, hay discusiones, cosas pequeñas que se pueden resolver sin mayor problema, amén. Quiero que leamos ahí en Primera de Reyes 21-27, un corazón endurecido es un corazón altivo. (21-27) Y sucedió que cuando Acab oyó esta palabra, rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Amén. Un corazón endurecido es un corazón altivo. Dice que, voy a buscar otra cita y me gusta más esa, donde dice que el corazón altivo, a lo altivo el Señor mira de lejos. Amén. Amén. Sé que me parece que es un salmo, y dice que hay el corazón humillado, ese corazón hay que reconoce, amén, que ha fallado, que tiene algún problema, es el corazón en el cual el Señor escucha, amén. Salmo 138, 6. Salmo, lo voy a anotar para agregárselo después. 138, 6. Si lo lee, hermano Rodrigo. Por supuesto, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Amén. Y hay otro proverbio que dice,
antes de la caída es la altivez de corazón. O sea, antes que uno caiga ya más profundo, primero viene la altivez de corazón. Ese proverbio no sé cuál lo voy a buscar también. Amén. Amén, para agregarlo después antes de enviárselo. Dios permite el divorcio si el cónyuge no es sexualmente fiel al matrimonio. Mateo 19:19, amén. Quiero que leamos ahí en Malaquías, Dios aborrece, me gusta más la palabra aborrece o odia el divorcio, Malaquías 2:16 y Mateo 19:6. Si lo leen mis hermanos. ¿Quién tiene Malaquías? Está justo antes de Mateo, Malaquías. Al ladito y pegadito. El último libro del Antiguo Testamento. Amén, lo voy a leer. No sé quién lo tiene. Malaquías 2:16. Dice así la palabra. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Dijimos que repudio significa divorcio, amén, separación. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. Hay otro texto también en la palabra del Señor, a pesar que no lo puse, pero ahora que leí esa palabra me recuerdo que dice que no seas desleal con la mujer de tu juventud. Amén. Habla de la infidelidad. Amén. Aquí cuando habla de problema, dice el cónyuge que no es sexualmente fiel al matrimonio, no es tan solo el acto de tener una relación fuera del matrimonio. Amén. También escuchaba ahí un testimonio de en una de las radios, me parece que en la BBN, que hablaba un hermano y decía de que él había caído en adulterio cibernético a través de las redes, viendo pornografía. Eso también daña el matrimonio, amén. Eso trae pecado al matrimonio. Digamos, la desviación sexual también trae daño al matrimonio. Hay una película que es bastante buena, se llama A Prueba de Fuego y habla del matrimonio. Incluso hay un libro. Si usted puede buscarla, yo la tengo en CD, pero ya ahora ya nada hay con CD, así que se la prestaría, pero no sé que no se puede ver, pero me parece que está ahí en internet. A Prueba de Fuego se llama. Hay varios, pero habla también ahí del matrimonio. Es importante de que el Señor, el guardarse el uno al otro, el tener cuidado, amén, el amarse, el respetarse, eso habla de que debemos tener en nuestro matrimonio, amén. La familia entera sufre cuando ocurre un divorcio. De hecho, el divorcio causa sufrimiento a toda la familia. La familia es la base sobre la cual la sociedad se edifica. Cuando se daña la familia, se daña la sociedad. Por eso cuando vemos leyes que dañan la familia, está dañando la sociedad. Por eso decía, no es tan solo, a veces dicen, no, si ya los hijos están grandes, ellos van a seguir adelante, si nos separamos, pero no es así, hay un daño, amén, hay dificultades, hay problemas, a veces los hijos se sienten culpables de la separación de sus padres, y eso es muy triste, hermano. Por eso es importante que nosotros siempre, si tenemos dificultades, problemas, porque los vamos a tener, porque somos humanos, no somos perfectos, pero sí tenemos un Dios que nos quiere ayudar, que nos quiere dar sabiduría, que nos quiere dar el consejo para poder seguir adelante. Amén. Y como hay más jovencitas, las jovencitas pedirle al Señor que le ayude a tomar la decisión correcta. Amén. Y poder juntos, amén, resolver aquellos que ya estamos casados, nuestras diferencias, nuestros problemas, sabiendo que estamos honrando también al Señor con nuestro testimonio. Dios no manda el divorcio cuando un cónyuge cae Dios no manda el divorcio cuando un cónyuge cae en el pecado sexual, pero sí lo permite. En Mateo 5:32, y quiero terminar con estas citas, porque Mateo 5:32, si alguien lo tiene, el esposo, la esposa
peca sexualmente puede divorciarse. Amén. Léalo, Dice, hermano. pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Por causa de fornicación, adulterio, amén. Por una causa sexual, amén. Dios debe dar gracia especial, y porque aquí, bueno, hablamos de aquellos que están casados, amén, de aquellos que han dado sus votos, amén, el uno al otro, que se han prometido fidelidad, amor, respeto, y cuán importante que el Señor nos invita a poder cuidar nuestro matrimonio, a respetarnos, amarnos, así como Cristo amó a su iglesia, amén, y como Cristo ama a su iglesia. Pero también existe, dice que hay personas las cuales han decidido permanecer solteros. Quiero terminar con esto porque es el tema para comenzar después el próximo domingo con nuestro nuevo tema. Ahí en Mateo 19, 11, 12, si lo pueden volver a leer, Mateo 19, 11 y 12. 11 y 12. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes le es dado. Pues, no creo que sea esta. Mateo 19, 11 y 12, esa. Sí. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ya, amén. Bueno, Jesús solo menciona 3 grupos de hombres que no debían casarse. Dice, algunos que nacen siendo eunucos, es decir, que no pueden tener relaciones sexuales con una mujer. Algunos son hechos eunucos por los hombres. En el Antiguo Testamento eran aquellos que cuidaban a las mujeres de los reyes, amén, lo hacían eunucos para evitar que ellos tuvieran relaciones con su esposa o las concubinas que habían, amén. Ahí dice, Felipe llevó al Señor a un eunuco de gran autoridad, amén, le predicó a este eunuco. Los que nacen eunucos y los que son hechos podían evitar naturalmente el matrimonio, amén. Algunos quizás escojan no casarse. Los del tercer grupo necesitan recibir una gracia especial por parte de Dios. O sea, los que aquellos escogen no casarse. Es mejor que los demás se casen. Pablo y Bernabé permanecían en este grupo. Amén. Él aconseja, y la palabra del Señor aconseja de que es mejor casarse. Si alguno está teniendo, digamos, formando o está pololeando o ya está de novio, está bien en los planes del Señor el bendecir su matrimonio, amén, en la decisión que ha tomado. Pero si alguno dice, no, ¿sabe qué? Yo no me quiero casar, y también tenemos casos de hermanas o hermanos que han decidido no casarse, pero eso significa que también deben cuidarse, amén. No significa que el hecho de no casarse tienen libertad de ir y cometer fornicación o tener relaciones sexuales, ¿no? El Señor dice que se tienen que guardar, y a eso se le llama tener don de continencia, amén. Amén. Es una decisión, amén, el no casarse, y también es aceptada por el Señor, amén. No es que todos se deban casar, amén. No, algunos no toman la decisión de no hacerlo. A ver, vamos a leer algunos textos para terminar. Ahí en Segunda de Reyes, 9:32. No sé si a alguien le di esa cita. ¿No? Parece que no. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Porque ya con esto terminamos este tema, hablando más que nada. Aquí quiero dejar bien en claro, la respuesta del Señor a los fariseos que lo perseguían, estaban ahí encima de él buscando de qué acusarlo, fue la base. Le dijo, la base del matrimonio la constituyó el Señor. En el Edén, cuando vio que el hombre, no era bueno que el hombre estuviera solo, el cual el matrimonio es algo honroso, amén. Lo leí también ahí en la otra versión. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Honroso es el matrimonio, amén. Y cuán importante el protegerse el uno al otro, el cuidarse, el respetarse, el amarse, amén.
Eso es lo que dijo el Señor. Este es el matrimonio, no es bueno. Amén. Cuando hay daño, cuando hay algún problema, deben tratar de solucionarlo. Si llegan a un momento a lo mejor tan crítico como la infidelidad, a veces hay matrimonios que deciden seguir juntos y perdonarse. Y también eso es bueno. Pero también a veces las situaciones son tan complejas que deciden separarse. Eso también ha sido mejor. Amén. Segunda Reyes, ¿algo lo tiene? Lo leo, 9:32. Dice 31. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Ya. Bueno, ahí hace referencia a que habían eunucos en ese tiempo, amén. No era así, también importa. Hace referencia a eso, amén, que existen este tipo, digamos, que el Señor nombra a hombres los cuales no se casan, amén, por su situación, amén, y otros por decisión. Y no tan solo hombres, sino que también mujeres que deciden no casarse. Y eso también está bien, amén. La próxima semana le invito a que ustedes lean en Lucas 10, del 25 al 37. Vamos a hablar de la parábola del buen samaritano. Estamos hablando aquí las lecciones que el Señor dejó camino a la cruz del Calvario, amén. En Lucas 10 lo puede estar leyendo. Y si tiene alguna pregunta, amén, puede hacerlo. Vamos a dejar hasta aquí. ¿Sí? Sería bueno si nos pueden explicar qué es ser un eunuco. Ya. Aquí dice que eunuco son aquellos que nacen y no pueden tener relaciones sexuales. Y en el caso, digamos, del Antiguo Testamento, a los hombres le cortaban su miembro para que ellos no tuvieran relaciones con la esposa de los reyes. Amén. A eso se le llama eunuco. Disculpa, los castraban. Igual que a los bueyes, lo mismo. Ya, perdón, suena mejor esa Los palabra. castraban, Perdón. y por eso... O sea, le sacaban sus testículos finalmente. Correcto, los castraban igual que a los bueyes. O sea, a los toros. Cuando son bueyes, le sacan le cortan los testículos y quedan bueyes. A eso se refiere. A los cerdos igual le hacen lo mismo para que algunos engorden. también, para que Claro, engorden para la más. engorda. Claro, lo hacían porque ellos cuidaban, acuérdense que ellos estaban cuidando, muchos de ellos atendían a las concubinas y a las esposas de los reyes. Entonces lo hacían para que a él no le diera deseo, ¿verdad? Con la mujer con la cual estaba cuidando. Entonces por eso el Señor lo dijo esto, pero no era un mandamiento, porque en un principio se malentendió esto que dijo el apóstol Pablo, y uno de los primeros cristianos también se hizo eunuco. Y la verdad las cosas que la Biblia no habla de eso. Ya está hablando en un sentido de que si alguien no está casado y quiere quedarse así y tiene el don, que lo da el Señor, a ojo, dice el Señor, tiene el don de incontinencia, que lo da el Señor, es un don que el Señor te da a ti como hombre, para poder no desear a la mujer y que no te vengan estos deseos, ¿verdad?, naturales del hombre, ya, pero no es un mandamiento de ninguna manera. No sé si quedó claro el del eunuco. Hay algunos que nacían así, ya que nacían con este problema o con esta situación, ¿verdad?, de física. Hay otros que se hacían, ya, porque los castraban, literalmente, y otros que por voluntad propia dejaban y no se querían casar. Quizás no estaban castrados de forma física, pero ellos sí se apartaban y no se casaban. Ojo que el apóstol Pablo era casado, ya, porque él, para ser parte de los fariseos, del grupo fariseo, uno de los requisitos era que fuesen hombres casados. ¿Ya? Entonces, él si era casado, se habla que lo más probable que su mujer falleció o que se separó, ¿ya? Pero se habla más pero que él era casado, ¿ya? Para que no se malentienda este punto. Amén. Gracias. Hermano, otra pregunta. Yo he sabido de hermanos que se vuelven a casar y se han divorciado. ¿Eso es de Dios? Amén. Yo voy a contestar esa pregunta. Como lo dijimos al principio, cuando hay un divorcio por causa de infidelidad, la palabra del Señor dice que se pueden casar. Cuando hay un divorcio por causa de algún problema sexual, una desviación sexual, como decía, estos adulterios cibernéticos, donde hay fornicación, amén,
donde hay una depravación, podríamos decirlo también, donde hay violencia, pueden volver a casarse. Ahora, es importante que el deseo del Señor es que si usted ha pasado o está pasando un problema, que se pueda solucionar, amén, que pueda haber perdón, pero también entendemos de que en algunos casos a lo mejor es tanto el dolor que hay cuando hay una infidelidad, que los matrimonios no quieren volver a unirse, pero el Señor nos manda a perdonar. Amén. Amén. Pero nos tenemos que quedar solos. Por ejemplo, si somos cristianos y nos separamos, y me imagino que tenemos que quedarnos solos. Pablo hace esa referencia, que también la hice yo al principio, le dije que aconsejaba de que si alguno llegaba al camino del Señor separado, divorciado, se quedara así tal como llegó. Pero también entendemos, hermanas, de que cuando una persona ya ha tenido una situación de matrimonio, ha vivido en un matrimonio, y una de las partes fue infiel al otro, esa persona queda libre. Eso dice la palabra, para poder volver a casarse. Amén. Pero es una cosa de decisión. Yo por una situación familiar que le sucedió a una de mis hermanas, ella con el tiempo, nosotros una vez le aconsejamos porque ella no volvía a casarse mejor, porque ella fue la parte afectada, pero ella dijo, no, yo me casé una vez y no me vuelvo a casar nuevamente. Amén. Ella tomó esa decisión y también es correcto el hacerlo, amén. Es importante que es una decisión que usted está haciendo frente al Señor, amén, y si el Señor le va a guardar, va a poner don de continencia, amén, en su vida, porque usted ha tomado esa decisión, como hay también entre medio nuestro que hay hermanas que no han querido casarse, y eso también está bien, porque el que no toma la decisión de no volver a casarse o no casarse, amén, está diciendo que está dedicando ese tiempo, quiere consagrarse totalmente al Señor. Sí. Como también Sí. cuando el matrimonio en un momento porque uno quiere apartarse para orar o para ayunar y dejar de tener intimidad, a lo mejor, no sé, por un día, 2 días, tiene que ser de mutuo acuerdo entre ellos, amén. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros primero entendamos de que el matrimonio es una bendición, amén. Es una unión entre un hombre y una mujer, es una unión de 2 personas, amén, no de 3 ni de más, amén. Ahora, como les vuelvo a decir, es una decisión, pero aquí la excepción que hace el Señor dice, salvo por causa de adulterio, de infidelidad, amén. Amén. No sé si hay otra pregunta, hermana. Para aquellos que quieran leer un poco más, le invito a que lean en Oseas. Oseas ahí es un claro testimonio que el Señor nos dejó, de un hombre al cual el Señor mandó a casarse con una mujer que era adúltera o inmoral, amén. Sí, sí. Pero el Señor a través de eso le enseñó que su pueblo había sido contra él, amén, habían fornicado contra Dios, y mostraba que Dios a pesar de eso la amaba. Dios mandó muchas veces a Oseas a buscar a su esposa, amén. Ella tuvo hijos con otros hombres y el Señor le decía, anda a buscarla, porque Dios lo que estaba mostrando era su amor hacia su pueblo, a pesar que su pueblo había sido infiel. Recuerden eso, hermanos, que a veces cuando hay infidelidad en el matrimonio, cuán importante que Dios siempre quiere restaurar los hogares. Amén. Sí, Siempre, Señor. Señor. Y el Señor desea que nosotros podamos perdonar, pero si hay una situación tan grave de repente, tan difícil, busquemos un consejo en el Señor, busquemos un consejo en el pastor, amén, frente a la situación. Pero el deseo del Señor es que usted cuide su matrimonio, que se respeten, que se amen, Amén. Sí, Señor. y me gusta mucho ese texto, amén, porque nos toca a nosotros como mujeres, que somos vasos frágiles, amén, Amén. pero el Señor dice que debemos respetar a nuestro esposo, amén, y Amén. que ellos deben amarnos como Cristo amó a la iglesia, amén. Amén. Quédese con esa palabra, amén, amarnos, amén, el respetarnos, tener una palabra sazonada, y como le decía, el Señor a la mujer le dijo, tú eres la que edifica, amén, el hogar. Amén. Sí, Tenemos que ser Señor. sabias para edificar nuestro hogar, amén,
cuando hablamos de la mujer virtuosa, las cualidades de la mujer, amén, como también ahí hay cosas a las cuales el Señor le habla al varón, amén, al que es la cabeza del hogar, amén. Tenemos responsabilidades, podríamos decirlo de una manera, frente a nuestra vida diaria, amén, hay responsabilidades y cosas que debemos hacer, amén. Pero siempre recuerden, hermanos, que el Señor está a su lado y quiere ayudar. Amén. Amén. Si a lo mejor hay una situación difícil, pídale al Señor que le ayude a perdonar. Amén. Así como Él nos perdonó. Vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerden leer Lucas 10 para la próxima clase. Amén. Estamos subiendo las enseñanzas que el Señor nos dejó para nuestra vida, el consejo de su palabra. Y vamos a prepararnos para el mensaje de ahora. Amén. Hermano Rodrigo, le dejo la palabra. Amén. Sí, sabiendo que es un tema complicado. Yo sé que yo me imagino que tienen muchas más preguntas, que algunos no lo han hecho. Y si, bueno, si en la semana tienen las preguntas, las podemos hacer y con Jimena, pero para la próxima clase también nos podemos tomar los primeros minutos, que estamos algunos bastante rato ahí, y las podemos ir aclarando, ya, porque entendemos con la Jimena que es un tema complicado, es un tema Sí. complicado. Entonces, yo sé que algunos tienen muchas dudas, ¿ya? Entonces la idea es que también las podamos aclarar y podamos conversarlas a la luz de las Escrituras, ¿ya? Vamos a orar, ya, para ser despedidos, que el Señor nos ayude. Volver a recalcar lo que dice nuestra hermana Jimena, ya lo primero, tiene que haber perdón en nuestros corazones, pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, ya hay situaciones difíciles, pero el Señor nos da esa capacidad, ese don de poder perdonar, ya, de poder perdonar a nuestros cónyuges cuando nos han ofendido, y que el Señor también nos ayude a amarnos por sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Bendito Dios, Padre amado, le damos gracias por su palabra, Señor. Le damos gracias porque usted habla a nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que esta palabra, Señor, llega como un refrigerio también para nuestros corazones, con nuestras dudas, quizás problemas que tenemos. Los que somos casados, Señor, también enfrentamos dificultades, Señor, dentro del matrimonio. Pero gracias por tu palabra que nos anima a amarnos, Señor, como matrimonios, a cuidarnos, a respetarnos, Señor, a poner a nuestros cónyuges, Señor, en primer lugar, antes que a nosotros, Señor. Quizás muchas veces ceder nosotros, Señor, por amor a ti primeramente y por amor al matrimonio, Señor, que es lo que tú has creado desde un principio, Señor, que esto fue un plan tuyo que ha nacido, Señor, en tu corazón para nosotros, Señor. Ayúdenos a guardarnos, Señor, a guardar nuestras familias, a guardar nuestros matrimonios, Señor, nuestros hijos, Señor, que también son parte de nuestras familias, Señor, y que usted nos dé, Señor, ese sentimiento, Señor, esa decisión cada día, Señor, de poder amarnos, Señor, como matrimonio. Ayúdenos, guárdenos en esta tarde, que podamos recibir también tu palabra que trae nuestro pastor Rubén, y que en la tarde también podamos estar, Señor, en la reunión de 18:30 horas. Bendíganos, guárdenos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, el Señor les bendiga. Amén, hermano. Pues en la tarde, ya saben, si tienen preguntas, envíenlas o las contestamos y las vemos para la próxima semana, ¿ya? Amén. Amén. Saludos a mi hermana Cecilia de Temuco, que Dios la bendiga también, un abrazo. Bendiciones. Hermana Bendiciones, Andrea. hermana Cecilia. Hermana. Bendiciones, que tengan buena semana. Gracias, Ya, bendiciones a hermana todos. Karen, usted también. Que el Señor les bendiga. Buen día, Chao, hermana. abrazos. A cada uno. Hermana Evelyn, hermana Doris. Amén, hermanita Jimena. Gracias, hermana. Bendiciones. Muchas bendiciones, hermano. Amén. Amén, hermanita Natalia. Gracias. Igual. Bendiciones, hermana. Dios Dios les bendiga. bendiga. Hermana Maranata. Bendiciones, hermana Jimena. Cada uno. A mi madre. Maranata. Jorge, Bendiciones, hermana Natalia. A Liliana también, bendiciones. Bendiciones. Abrazos, pastor. Amén. Chao, chao. Chau, chau. Chao. Los digo, bendiciones, hermana Nancy, a todos. Día.